Seguimos en esta transmisión especial por el 20 de mayo en la red de la 30, en Ciudades Invisibles, en Radio La Cooperativa. Y hoy, bajo la consigna Son Memoria, son presente, ¿dónde están? Un nuevo 20 de mayo y una nueva marcha del silencio que va a tener la particularidad de ser virtual y desde casa, debido a esta emergencia sanitaria, como venimos comentando desde las 7 de la mañana con los compañeros. Y en un nuevo 20 de mayo, en una nueva marcha del silencio y a 44 años del asesinato de Selmar Michelini en Buenos Aires, vamos a conversar en los próximos minutos con Cecilia Michelini, hija de Selmar y presidenta de la Fundación Selmar Michelini. Muy buenos días, Cecilia. Hola, buenos días, Andrea. Muchas gracias por recibirme. Un gusto conversar contigo en este 20 de mayo y primero la pregunta obvia es ¿cómo vivís un nuevo 20 de mayo en esta situación? Bueno, todos los 20 de mayo, y en realidad para nosotros en la familia decimos mayo, sí, son especiales, nos sensibilizan particularmente, y este 20 de mayo obviamente es más particular todavía, por dos razones. Una, porque perdimos a nuestro hermano Felipe, que es uno de los impulsores de la marcha en sus inicios, y además, bueno, ya lo saben, un defensor desde muy joven del tema de los derechos humanos y bueno, y en particular de todo lo referido a la búsqueda de los desaparecidos. sí. Y además porque por las razones sanitarias es una marcha que no va a ser presencial, va a ser virtual. Y entonces, bueno, se vive como comentamos unos y otros, no solo nosotros, nuestra familia, sino en general, de una forma muy particular y además curiosamente ha tenido, yo no sé si a ti te parece también, pero a mí me da la sensación que ha tenido como una fuerza muy especial. Sí, comentábamos con los compañeros como un mes de mayo, es como... Sí, fue como desde, el mes de mayo, efectivamente. Exacto, desde el vamos, todos tratamos de alguna manera aportar el granito de arena de con una foto en las redes sociales, con una balconera, con una remera, tratar de estar presente. Por eso también la pregunta de cómo estás viviendo y cómo vas a vivir hoy esta marcha virtual de esta forma tan particular. Sí, exacto, sí. Llama la atención además que desde cosas muy organizadas que se hicieron con muchísimo esfuerzo de fotógrafos, ¿no? Que hicieron pequeños videos, pero con un enorme esfuerzo técnico y personal y de cantidad de personas que aparecen, ¿no? Llegó, hay uno del taller Aquelarre de Balduino, que es Paniza también participa, que ya hace días que está en redes, que es impresionante. Y ayer, te digo, de los que vi, hay muchísimas iniciativas. Sí. La organización donde están, de mi hermano Chicho en París, mandó ayer el que hicieron ellos, es impresionante también. Son personas de todo el mundo con fotos de desaparecidos. Bueno, desde esas iniciativas que han llevado mucho trabajo y mucho pienso, digamos, hasta pequeñas iniciativas. Y no sé, por ejemplo, ayer me mandaron una del balneario de Santana, donde fueron a la playa, y bueno, lo filmaron y todo, o sea que hicieron un gran esfuerzo y pusieron las consignas en la playa y o sea que es impresionante todas las cosas que se han hecho y se seguirán haciendo hoy, creo yo. Incluso hay un homenaje en el Parlamento hoy a las 14 horas. Y bueno, y después cada uno en su casa. Yo particularmente, yo vivo en Parque del Plata, tengo cuarentena muy severa porque soy de riesgo y mi marido también. Bien. Así que bueno, lo haremos aquí. Seguiremos las consignas, quiero decir, las indicaciones de familiares para hacerlo desde aquí. Exacto. Dicen, bueno, de hecho, madres y familiares hacían un agradecimiento ayer en conferencia de prensa de esta situación que potenció la cercanía emocional y redobló el compromiso de incontables compatriotas. Sí, eso también es bien es importante impresionante, comentarlo. Sí, la verdad. Es verdad, muy importante. Y familiares me lo ha comentado, sí, también que se han sorprendido se han desbordado incluso, ¿no? Y bueno, y han surgido ideas muy creativas como esa de tener la calle hoy para el 18 de julio vacía. Ya están, no sé si lo viste, Andrea, ya están puestos la pancarta y todas las fotos de desaparecidos en 18 de julio, o sea que va a ser muy impresionante.
Sí, después realmente. habrá Creo que sí, va a ser inolvidable la marcha. Sí, igual va a hacer que después hacer un trabajo, me parece, de hormiguita para juntar todo, porque desde los más pequeñitos, porque desde las personas que hicieron su flor, ¿no?, hasta estas iniciativas de más trabajo que te comentaba recién. La Fundación aportó 2 videos, para esto, uno dedicado más a los 5 que recordamos particularmente el 20 de mayo, es decir, Selman Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Guaylo y el doctor Manuel Liberov. Es uno dedicado a ellos, y después hay otro que es sobre la marcha en sí, la historia de la marcha de este año, que es un pequeño homenaje también a Felipe, porque pusimos las palabras tan justas, tan precisas, tan nítidas que él dijo el día que dio su discurso en la universidad cuando se encontraron los restos de Bleier. Así que bueno, yo después si quieren se las mando por si la pueden colgar en la página de la radio. Perfecto. La verdad que los 2 videos valen la pena. Ese pequeño aporte hizo la Fundación para este año. Bien. Llevarte un poco, y ya que lo nombrás, a un recuerdo de Felipe Michelini. Yo también le comentaba a los compañeros, tuve el gusto de, trabajando en la universidad también, conocerlo a través de la Cátedra de Derechos Humanos, estar en ese momento, en ese video, en ese homenaje que le hizo a Eduardo Bleier. Tú como hermana, y en esta situación particular también que nos toca vivir, y en este 20 de mayo que puedas hacer un recuerdo de él. Bueno, y la importancia que tuvo él para estas marchas también. Sí, a ver, Felipe es un hermano para mí, yo soy de las del medio, ¿viste? Nosotros somos 10 hermanos, yo soy de las del medio, o sea que Felipe era hermano, Felipe era el octavo. Era hermano menor, pero no tan menor, ¿viste? Entonces, era próximo también, pero no deja de ser para mí un hermano menor. Yo, o sea, además siempre digo, en broma, pero es verdad, para mí todos los bebitos son Felipe, porque se ve que mi primer recuerdo de un bebé fue Felipe. Yo le llevaba 4 años, y siempre que nace un bebé para mí es igualito a Felipe. Claro. O sea, claro, Rafael nació después que yo, pero se ve que solamente nos llevamos 1 año y no lo recuerdo, en cambio sí recuerdo a Felipe. Después él se fue, bueno, fue creciendo, yo, o sea, lo recuerdo, él me fue a visitar en el exilio, siempre fue una persona muy interesada y particularmente sobre este tema de derechos humanos, tal es así que él se especializó en eso, estudió, recibió de abogado, pero después estudió y llegó a ser una persona acá en Uruguay de las referencias, referente desde el punto de vista académico, y además que lo acompañó siempre con una lucha por eso, o sea, hizo las 2 cosas. Se va a echar en falta él, porque realmente él, sin ponerle nada que no sea justo, diciendo lo que es verdad, él fue tejedor de las cosas importantes y trascendentes que pasaron en materia de derechos humanos aquí. Entre ellos, eso fue con mi hermano Rafael y también un poco con mi hermano que vive en Francia, pensaron la marcha del 96, fue una iniciativa de ellos en la medida de que no habían recibido respuesta del gobierno del momento, ni tampoco de los militares. Ellos fueron a verlos a los militares, claro, y los militares los recibieron 13 generales o 13, no sé el grado, y le dijeron, bueno, ustedes deben de estar contentos porque ya sus padres tienen una calle que tiene su nombre. Entonces salieron de allí con la idea de que no podía ser que no se hiciera algo, y pensaron en algo que fue muy sabio, porque es algo que nos abarca a todos, que es democrático, que es republicano, que no tiene banderas partidarias, y después eso, por supuesto, ahora ya es de todos, y particularmente de familiares, junto con el PCNT y la FEU, que son quienes lo mantuvieron en el tiempo, y bueno, paradójicamente es el acto más republicano que existe en Uruguay en el presente, en el pasado presente, digamos, que lo que reivindica es el peor de los actos de barbarie que tuvo el pasado reciente, porque no hay cosa peor que desaparecer a una persona, es como matarla todos los días, y bueno, y eso es paradójico, eso es el Uruguay, las 2 caras, da para reflexionar. Bueno, lo único no de Felipe, pero
no sé, capaz que querías una cosa más familiar. No, que te contara, es justamente, es un recuerdo también porque es bien importante tener tu palabra en este día tan especial, y también otro recuerdo a Selmar, y en algunas entrevistas, especialmente en la presentación del libro Selmar Michelini, Razones de una conducta, acción y pensamiento, hace unos años, tú dijiste que el legado de Selmar es que la libertad y la igualdad son importantes por igual. ¿Cómo fue esa prédica por los derechos humanos? ¿Cuál fue su legado? Y también como padre, ¿qué aprendizaje, qué enseñanza le dejó a sus hijos? Sí, bueno, él era una persona particular en eso, Selmar, porque Selmar era un pensador y también un hacedor. De ahí nació la necesidad de hacer ese libro, porque era como una cuenta pendiente, porque él siempre se ha reivindicado la parte más conocida, que era un gran orador, una persona de mucho carisma, una persona muy afable, digamos, pero él fue y un luchador por esos valores que tú decías, pero él fue además un pensador. Él no puedo decir que fuera un intelectual, pero tenía una parte importante de eso, ¿entendés? Era un gran lector, pero además pensaba, reflexionaba, y eso es lo que él nos dejó como legado más importante desde el punto de vista filosófico, quizás a los hijos, y cuentan también muchos amigos eso, que él nos decía que no dejáramos nunca de pensar con la cabeza de propia. Eso él siempre nos insistió. Ahora que uno ya es viejo, que fíjate que yo ya tengo 10 años más de los que tenía Selmar cuando lo mataron, entonces la perspectiva va cambiando con el tiempo, ¿no? Seguro. Yo pienso que quizá él, no es que no pensara eso, él pensaba eso, pero creo que también era una forma de decir, no, ojo, porque nosotros éramos todos todos los hermanos, hasta Rafael, ya después Felipe ya no llegó a eso. Rafael, mamá lo llevó a la 99 porque no sabía qué hacer, tenía 12 años y claro, te imagínate los nervios que pasaría mamá con todos los chicos por ahí, ¿entendés? Éramos todos muy radicalizados y con esa cosa de la juventud, y pienso que él era una doble cosa. O sea, él por un lado que pensaba sinceramente que era muy importante pensar con cabeza propia, pero creo que también era una forma de decirlo, piensen, reflexionen, ¿entendés? Y eso es uno de los legados más grandes que dejó, y no solo nosotros, otras personas, muchas cuentan eso. Yo tengo la sensación que el Toba era igual, ¿sabes? Si tú escuchás, después tenés la oportunidad de escuchar las palabras del Toba cuando empieza ese video que hicimos, son impresionantes. Pensar que una persona de 40 años tenía el Toba cuando dijo eso. Si no tenía 38, porque son de Uruguay, y al Toba lo mataron cuando tenía 42 años. Sí, capaz que tenía 38 años. La altura de miras que tenía era impresionante. Era una persona también de una gran lealtad como amigo, ¿viste? Y yo tuve también la oportunidad de ser amiga de Rosario y de Willy, y también eran personas de ese tipo de gente, ¿viste? Dicen que el doctor Liberoff era una persona increíble también. La gente que lo recuerda del barrio, era un médico que era médico de familia, se dedicó a eso y bueno, era una persona dedicada a los demás. De cierta manera son, desde el punto de vista simbólico, ellos 5 representan una parte importante del Uruguay a rescatar. No sé si me explico, o sea. Sí, clarísimo, Cecilia. Justamente esa era la idea de este recuerdo en estos minutos, y de que nos dejaras sobre el legado de Selmar, que también es lo más importante de este tipo de entrevistas en estos días tan particulares, que si bien siempre decimos que todos somos familiares en todos los días del año, me parece que es muy importante reclamarlo y recalcarlo. Es bueno tener tu voz creo que siempre hay que pensar en las dos cosas. Las dos cosas son importantes, pensar en todos. De ahí que la iniciativa fue pensando, bueno, qué mejor homenaje se le puede hacer a Selmar si no es pelear por todos. De ahí que se hizo la marcha ese 20 de mayo emblemático. El mejor homenaje, sin dudarlo, de Willy Rosario y al Toba y a papá, y pienso a Liberós por lo que me cuentan, yo no lo conocí, esa era ese, sin duda. Pero después es muy importante ver a las personas, acercarlos a los jóvenes, sobre todo, de carne y hueso. Eran personas que tenían, o sea, yo te digo estas cosas de papá, pero papá también tenía sus defectos, sus problemas, como también Felipe. Las personas
son personas, tenían amores, tenían malhumores, tenían yo qué sé, pasiones, tenían, ¿entendés? Tenían la vida cotidiana hace que los acerques, hace que los sientas más tuyos, si no son como una cosa abstracta. Claro. Y eso los perdemos, yo estoy de acuerdo contigo, hay que tratar de hacer el esfuerzo de contar pequeñas historias de... Esto lo vi también este 20 de mayo, porque todo el interior hizo, no sé si tuviste oportunidad, sí, pero todo el interior. Entonces, por ejemplo, las piedras, tómalos de las piedras y cuentan 3 o 4 anécdotas de la gente de allí, de los desaparecidos de allí, y así sucesivamente, ¿entendés? Y también puede ser que de alguna manera, si son iniciativas a tomar, tengamos que tomar en cuenta otras historias que no siempre son de desaparecidos, porque los asesinados fueron unos cuantos también, muchos. Y claro, es tan tremendo lo de los desaparecidos que a veces se pierden otras historias que son también terribles, ¿no? Y después de la gente que estuvo presa y exiliada, y muy importante el incilio, la gente que lo sufrió aquí. Belela me lo dice, Belela Herrera siempre me lo dice y nunca lo hemos concretado. Belela Herrera dice que la peor dictadura del Cono Sur respecto al incilio, es decir, a la gente que lo vivió aquí como civil, fue el Uruguay, peor que Argentina, peor que Paraguay, que Bolivia, que Chile, peor. Lo dice Belela Herrera. ¿Por qué? Porque éramos pocos, porque nos conocemos todos. ¿Cuál es la razón? No sé, habría que investigarlo, pero se vivía como una gran cárcel. Y eso no se le reconoce muchas veces a la gente, incluso gente que no tenía nada que ver, las cosas que pasaban en los liceos, en la universidad. Esas cosas a veces se pierden y eso también fue violación muy importante de los derechos humanos y eso, todas esas cosas son importantes recordarlas. Totalmente. Y te quiero decir algo que me decía Felipe cuando empecé en la fundación. Yo claro que sí. Me dijo, yo viví muchísimo tiempo en el exterior, yo me exilié cuando mataron a papá, estaba embarazada, tuve a mi hija, y bueno, por distintas razones, entre ellos que estaba criando un bebé, no fui una militante, fui militante hasta ese momento, muy activa, pero después fui una militante de acompañar, no fui una militante activa, después viví mucho tiempo en el exterior, después del 85, cuando me fui a España, entonces acompañaba a mamá y a mis hermanos, pero muy de afuera. Cuando tomé el desafío de llevar adelante la fundación, que la llevamos con los 10 hermanos y mamá, todos, y ahora muchos sobrinos, y ni que te digo, los amigos de papá y de mamá y de todos, o sea, la fundación es muy plural en ese aspecto. Pero una de las primeras veces que tuve que intervenir, lo consulté a Felipe, porque no sabía bien qué decir, y Felipe me dijo, tú decí lo que quieras, Ceci, siempre, pero hay una cosa que nunca te olvides, tenés que hablar de lo malo, pero también de lo bueno. Tenés que hablar de las cosas los derechos violados, de las cosas que pasaron, pero siempre tenés que hablar de la gente que ayudó, que resistió, que siguió adelante, porque si no sería todo en vano. Y eso me sirvió y lo entendí, además, y un poco la impronta de la fundación. Nosotros siempre nos detenemos en eso, en la gente anónima, generalmente mujeres, además, y no lo digo por feministas, sino por una realidad. Las madres de los presos, de los exiliados, incluso anónimamente todo lo que hicieron. Y eso ayudó a salir y dejó un legado impresionante, y me parece muy importante. No sé, capaz me fui por las ramas, pero digo... No, pero me parece muy importante este tipo de testimonio. Y, claro, porque... Y es buenísimo escucharte realmente. No, sino como que tú decís, bueno, pero entonces todo es lo mismo. No es lo mismo. No. Estas madres, como Luisa Cuesta, como un ícono, pero no fue solo ella, ¿no? Pero como un ícono que pasó todo, entonces es lo mismo. No es lo mismo. Es importantísimo y es muy valioso, y ahí tenemos que pensar en eso y reivindicarlo y enseñarlo, ¿entendés? Y hay mucho que se puede hacer que no hacemos. Eso es también importante que lo sepamos. Hay cosas que dependen de políticas de Estado y eso hay que pelearlo y hay que seguirlo insistiendo en eso. A respecto de eso, sí. Por último, te quería preguntar en este reclamo que hacemos todos de verdad, memoria y justicia, son 3 conceptos que hay que tenerlos siempre presentes y juntos, además. ¿Cómo considerás los avances o no avances que hubo con respecto a la búsqueda de los desaparecidos y qué expectativas tenés en este nuevo periodo también?
Bueno, a ver, a mí me parece que hemos madurado la sociedad uruguaya y ha comprendido muy poco a poco, pero lo ha comprendido, que hay que separar lo que tiene que ver con las organizaciones civiles y la lucha ciudadana, digamos, con las agendas y los partidos políticos, ¿no? Sí. Entonces, en esa medida queda mucho por hacer. El tema justo, claro, que es un tema tan tremendo, lo de los desaparecidos, que se van muriendo las personas, los familiares, los perpetradores. Entonces, no es una cosa que vos digas, bueno, no importa, el tiempo igual pondrá las cosas en su lugar. No, hay cosas que después serán irreparables, es cierto. Pero nos queda mucho por hacer. Se ha hecho, pero nos queda mucho por hacer y hay que exigirlo, seguir exigiendo. Y tratar de no caer en la trampa que muchas veces se cayó sin querer, aunque muchos de los desaparecidos, casi todos en caso de desaparecidos, y una gran parte de los presos y exiliados tenían directamente relación con la política, los militantes políticos, no quiere decir no democráticos, la mayoría eran democráticos, eso hay que decirlo también, pero eran militantes políticos. Hay mucha gente que no era nada, empezando con los niños que secuestraron, ¿entendés? O sea, no, nadie puede decir que fueran nada. Y no se puede negar, por ejemplo, que el doctor Liberoff era comunista, ni mucho menos. Eso no quiere decir que cuando uno pelea por su aparición, no está peleando por una cuestión político-partidaria, está peleando por una defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos. Y eso la sociedad civil tiene que quedarse con esa porción, no sé si me explico, para poder agendar de forma mucho más contundente a los partidos políticos que son responsables de intentar llevar políticas adelante. Yo tengo una relativa expectativa con este periodo de gobierno, sí, porque creo que hay una parte de ellos que está comprometida con eso y que va a intentar hacerlo, ¿tá? De hecho ya empezaron a excavar de nuevo en el batallón 14, en fin, hay una expectativa y bueno, de eso me voy a agarrar yo para intentar interpelarlos. El tema es que, claro, las alianzas que tienen son con gente que no quiere hacer eso y entonces ahí se les complica. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Seguro que sí. Nosotros tenemos que apelar a eso que ellos se comprometieron. Concretamente Javier García fue compañero de Felipe Nasset, eran amigos y fue de las personas muy presentes durante los 10 días que estuvimos con la ilusión de que Felipe saliera. Lo digo de primera mano, ¿entendés? Bueno, ese Javier García voy a apelar yo. Al Javier García, persona, amigo, ¿entendés? Por ponerte un ejemplo, hay muchos otros, después, bueno, es muy, como tú te habrás dado cuenta con tu trabajo y si conocías el tema de los derechos, es bastante complejo, porque hay políticas de Estado donde no te dicen la verdad, en fin, todo eso. Pero si la sociedad civil intenta educar, intenta transmitir las cosas que pasaron, que ahí no necesitamos a nadie, somos solo nosotros y a veces no lo hacemos, va a ser más fortalecida la ciudadanía para apelar a esas cosas, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, no... Sin duda. Claro. Yo además soy defensora de los partidos políticos, en el sentido que no creo que no sea... también creo que en eso hay que educar a la gente. No hacer tabla rasa, ¿no? Son los partidos políticos, si no existen partidos políticos, que existen dictaduras, no es una opción, ¿entendés? O sea, bien, es la sociedad civil que tiene que... Es la participación siempre, en definitiva, me parece, que es lo que hace... Sin duda. Y en esto que mencionabas, ¿no? De que sí, todos y todas tenemos que seguir reclamando por esa memoria, verdad y justicia y la importancia, claro, llegar a la de gente, seguir a la marcha, de que no quede solamente como hoy, como 20 de mayo, sino que todos los días cada uno de nosotros tratar de aportar ese granito de arena, claro, en ese reclamo. Hacer con los niños, con los jóvenes... Buscar maneras, a veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos, eso no es una buena idea. Eso está bien para hacer investigaciones profundas entre nosotros mismos, pero si vos querés llegar a una persona, no vayas siempre por el mismo camino, busca otros caminos, ¿entendés? Busca las historias de la persona, no sé, si era bailarina, anda a los que bailan, haz empatía, porque si no,
no se llega a la gente, no sé si me explico, o sea, es Sí. un problema de buscar maneras de llegar a la gente, Sin no duda de que convencernos a nosotros mismos, sino de llegar a la gente de lo importante que es el Estado de Derecho, ¿por qué? Porque eso nos ampara. Por eso el legado de Selmar es ese, porque él siempre lo defendió, ¿entendés? Fíjate que Selmar denunció torturas en el Parlamento en el año 60, ¿entendés? Esas cosas son las que hay que conocer y saber. O sea, no te digo de Selmar en concreto, no es un problema personalizado, sino de tener... Yo trabajo mucho con los armenios, ¿viste? Y hay mucho para aprender de ellos, porque ellos siempre siguen con... Fíjate, ya pasaron más de 100 años y todavía la gran mayoría de los países no reconoce el genocidio armenio porque Turquía tiene ese poder tan grande a nivel mundial, y sin embargo ellos siguen como hormiguitas intentando eso. Bueno, hay mucho para aprender de esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, también Cecilia, sin duda tendríamos que seguir conversando muchísimo más, y esta entrevista no va a quedar solamente en hoy. Es probable que volvamos a contactarte a la brevedad, especialmente yo, me encantaría seguir conversando contigo de todos estos temas. Algunas cosas que me quedaron en el tintero para preguntarte, pero vamos seguro me querés a volver de Felipe, a conversar. Porque pobre, capaz que te hablé de la parte política y no querías algo más familiar o más familiar. No, me encanta. También, no sé. Te agradezco mucho, Cecilia, y sin dudas que vamos a volver a comunicarnos, y en este 20 de mayo tan particular, en esta marcha de silencio número 25, vamos a seguir reclamando dónde están, porque son memoria y son presentes. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Seguimos en contacto.